Martín Marlato es cofundador de Mava y CEO de Wildon, una empresa que conecta compañías de servicios tecnológicos y profesionales para acelerar su crecimiento y ampliar su impacto. Tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de tecnologías de la información y servicios en Latinoamérica. Apasionado por el emprendimiento, la innovación y la inversión en startup, Martín se dedica con pasión a impulsar proyectos tecnológicos de alto impacto. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir al Lienzo. Es un gusto tenerte con nosotros y conocer un poco sobre tu trabajo y sobre tu persona. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, bárbaro. Vamos a arrancar contándonos un poquito cómo fueron tus comienzos, tu preparación para lo que estás ejerciendo hoy en día y un poco el camino inicial. Bien, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, estudié en la UTN en Santa Fe. Eh, previo a comenzar la facultad, en un principio había empezado en el colegio técnico. Ya venía perfilado para el lado de ingeniería, después tuve un momento donde dudé. Estaba más para el lado de ciencias económicas, administración de empresas, así que terminé haciendo primero y segundo año en la secundaria, después me pasé al colegio comercial, terminé en el comercio, pero finalmente después terminé estudiando ingeniería. Por lo tanto, al principio, en los primeros años de ingeniería, mucha matemática, tal vez no tenía, no tenía preparación matemática, así que fue duro, pero bueno, terminé la carrera en tiempo y forma. La verdad que fue una experiencia muy buena. Yo me recibí en finales de 2001, principio de 2002, entre diciembre y febrero de 2002, plena crisis económica argentina. Por lo tanto, ahí la expectativa que teníamos, estaba terminando la carrera, la verdad que era muy baja, muy baja. No había demasiadas oportunidades en Santa Fe, bueno, acá en Rafaela tampoco, entonces lo que me tocó hacer es volverme a Rafaela, pasar de estar viviendo solo en Santa Fe a vivir con tus padres en Rafaela. Esa era un poco la situación, adaptarme a eso. Pero por suerte, la industria de servicios y de IT en Argentina para el año 2002, a mediados de 2002, finales de 2002, se reactivó rápido. Tal vez fue una de las cosas que más rápido se activó en Argentina después de la crisis. Entonces, para mediados de ese año 2002, yo ya veía que había oportunidades en Buenos Aires de trabajo. Entonces lo que hice fue irme a Buenos Aires, me voy unos meses a probar, a buscar trabajo y empezar a trabajar en el sector. Y así fue. Enseguida, a los 2 o 3 meses, empecé a trabajar en el área de desarrollo. Primero trabajé en una compañía de telefonía, se llamaba Movicom, que imagínate, que bueno, obviamente ya no existe más, después la compró Telefónica y demás, pero esa fue mi primera experiencia. Estuve un año ahí trabajando, después pasé a trabajar para Siderar. Ajá. Ahí estuve 2 años. Después de eso me pasé a trabajar por una compañía que originalmente era argentina. Ellos hacían productos para la industria de líneas aéreas. Pero en el momento que yo entro a trabajar con ellos, ya habían sido comprados una parte por una empresa española muy grande que se llama Indra. Ajá. Indra es una compañía como IBM, de ese tamaño, más de 100.000 empleados, operan todo el mundo, porque le interesaban los productos que ellos tenían para ese sector. Así que esa experiencia también fue muy buena. Ahí estuve un poco más de 2 años. Ya nos estamos acercando a 2006, 2007.
Y luego de esta experiencia de trabajo, el paso siguiente fue comenzar a emprender. Ese fue un poco... Hasta ahí siempre bajo dependencia o trabajando en compañías importantes, y te costó dar ese salto porque es todo un desafío, es decir, dejar un poco lo que tenías medianamente organizado a dar ese salto de emprender. Contanos un poquito cómo fue ese salto, qué te costó, qué no te costó, si fue una decisión rápida. Nosotros veíamos, acá llego nosotros porque... te iba a preguntar por qué nosotros. La compañía la iniciamos, cuando iniciamos Mava, iniciamos Guillermo Fonorot y yo. Nosotros en ese momento veíamos que estaba la industria en pleno crecimiento, había muchísima demanda, muchísimas oportunidades. Nosotros pensábamos que podíamos de alguna forma capturar parte de ese valor, es decir, a nosotros nos gustaba trabajar mucho, poníamos muchísimo esfuerzo en los lugares donde trabajábamos, pero al no ser dueño de la compañía y ser empleado, tal vez no podías capturar ese valor. Eso es algo que veíamos tal vez hay una oportunidad de armar una compañía y empezar a trabajar en el sector. Lo otro que también teníamos de alguna forma era cierto interés por emprender, obviamente. Sí, la pasión o la intención. En mi familia son todos emprendedores, mis viejos de toda la vida, mi abuelo también, por lado de mi mamá y mi papá. En ambos lados emprendieron toda la vida, entonces era algo que a mí también me resonaba y me hacía sentido, yo lo veía como de alguna forma un próximo paso, así que fuimos juntando un poquito las ganas con la oportunidad y nos decidimos. También éramos bastante chicos, ¿no? Entonces uno dice, si bien uno estaba haciendo carrera y tenés un costo de oportunidad, a la vez éramos muy chicos, teníamos todo para adelante. El momento para hacerlo. Entonces, exacto, había poco para perder también, ¿no? ¿Y cómo fue ese salto? Hoy, contanos un poquito que te incorporás a Wildom. Para los que no lo conocen, contanos en principio qué hace Wildom y después qué función cumplís específicamente vos dentro de... Perfecto. Bueno, Wildom es una compañía de servicios. Nosotros principalmente lo que hacemos es trabajar en proyectos de un modo aplicando consultoría y tecnología para nuestros clientes, y lo que terminamos entregando o construyendo son soluciones informáticas, ¿no? Toda la tecnología que nosotros aplicamos está alrededor de construir soluciones informáticas. Ahora después te cuento un poco cómo llegamos cómo llegó a Wildom, pero lo que hacemos en Wildom hoy es eso. Hoy tenemos 3 grandes áreas: un área de consultoría en lo que nosotros llamamos transformación de negocio, tenemos un área de marketing que también es bastante importante, donde tenemos todos los servicios de una agencia de marketing digital, y después tenemos todo un área de ingeniería del software, que fue el área con la cual comenzamos todos los servicios. Las áreas de consultoría y de marketing son más recientes. Con estas 3 áreas en conjunto podemos ofrecer un servicio integral a nuestros clientes en pos de esto que te decía, ¿no? Construir soluciones informáticas que les permitan a la compañía o solucionar algún problema o lograr eso que están buscando. La empresa se acerca a Wildom con una necesidad específica y ustedes le buscan el capital humano o las herramientas necesarias para que lo solucione. Exactamente. Wildom hoy podemos decir que es una compañía regional, no solo operamos en Argentina, sino que también tenemos equipos y operación en Brasil, Paraguay, Bolivia, Panamá y México. Tenemos representación comercial también en España y en Estados Unidos. El gran grueso de clientes, alrededor del 80-85% de clientes hoy están en Estados Unidos, son empresas americanas. Y después tenemos en Latinoamérica, principalmente México, Brasil y Argentina, también algunos clientes importantes. Y ahí están pensando en expandirse, imagino, es algo que no tiene un límite. Sí, dentro de los desafíos que tenemos es poder
poder desarrollar o seguir desarrollando nuestra presencia en Estados Unidos como principal mercado, tener una fuerza comercial más robusta, más grande, hasta incluso poder pensar en tener operaciones en Estados Unidos de forma tal que estar más cerca de los clientes y demás. Y esa relación que vos vas a mantener a partir de que unís las necesidades, ¿mantenés una relación en el tiempo o le decís, bueno, mira, te presento esta oportunidad? ¿Cómo es? ¿Hay un seguimiento mensual, anual o se corta en algún momento con la empresa? ¿Con los equipos? Con los equipos de trabajo. Generalmente generalmente son relaciones de largo plazo, si bien el sector de IT y el sector de servicios es un sector donde hay rotación. Es muy difícil pensar que una persona va a trabajar con vos 10, 12, 15, 20 años, como por ahí pasa en otras industrias, si bien eso pasa cada vez menos en todas las industrias, ¿no? Sí, sí. En Haití estamos hablando de plazos más cortos, pero nosotros en promedio las personas están casi 2 años con nosotros. En general no tenemos tanta rotación y en el último tiempo, después de lo que fue la pandemia, donde sí hubo problemas de rotación de gente por altísima demanda y demás, pasada la pandemia hasta ahora estamos en esos valores y tenemos un equipo bastante estable. El 80% del equipo es estable y viene trabajando desde ese tiempo que te digo, varios de bastante más, 4, 5, 6 años. Y después sí tenemos tal vez un equipo más chico, un porcentaje más chico, que a veces trabajan en algunos proyectos específicos con nosotros o en cuestiones que son más puntuales, que sí no forman parte del equipo estable, digamos. Y vos, el gran porcentaje de tu trabajo lo haces desde Argentina, tenés que viajar mucho. Sí. ¿Cómo es la metodología o tu logística? Nuestra Porque modalidad... atrás tuya hay una Exacto. familia Sí. y un montón de cuestiones. Sí. Nuestra modalidad de trabajo es remota. Nosotros somos una empresa 100% remoto. Tenemos oficina en Buenos Aires, México, Bolivia, Paraguay y Brasil, pero son oficinas que se usan relativamente poco y que tampoco toda la gente que trabaja en esos países va todos los días. El modelo es 100% remoto. También contratamos gente en países donde no tenemos operación u oficina. Por ejemplo, en Latinoamérica, en la mayoría de los países tenemos gente que trabaja para nosotros y ellos trabajan de forma 100% remota. Y el equipo de gestión o de management de la compañía también trabaja muy de esa forma, ¿no? Es un poco el modelo que nos permitió a nosotros escalar más rápidamente y también, por ejemplo, en mi caso, poder seguir viviendo en Rafaela, ¿no? Sí, clave, porque si no es imposible. Sí. Lo que sí estamos viendo, durante la pandemia obviamente no se podía viajar y un tiempo después viajar parecía que ya no era tan necesario, principalmente en lo que respecta a conocer nuevos clientes, cerrar nuevos negocios, ese tipo de actividades. Parecía que no era tan necesario, que todo se podía hacer de una manera virtual y remota. Sin embargo, en los últimos 12 meses o a partir del año pasado, eso está cambiando y estamos más en un esquema similar a lo que teníamos previo a la pandemia, ¿no? Para cerrar negocios, para conocer clientes, para este tipo de cosas, sí, hay que viajar. Es una modalidad como que está dando vuelta, ¿no? Es como un poco sí. Hablamos en otras oportunidades también en el lienzo de lo que es el home office y está como queriendo volver a participar, a darle importancia al cara a cara. Y bueno, depende de qué es lo que hace vos específicamente, pero hay una vuelta en eso y ustedes lo están viendo. Es importante viajar, acercarse. Sí, principalmente para temas comerciales o de relacionamiento con clientes. Y este año ya estamos viajando más, todos. Hay que viajar. Martín, bueno, con respecto a las tendencias o al futuro de la tecnología,
por supuesto ya está implantado lo que es la inteligencia artificial, y bueno, como que dice que no va a suplantar al ser humano, pero sí va a sacar gran ventaja al ser humano que la utilice. Sí. Es algo que independientemente de las generaciones se usa, yo la uso. Bueno, me gustaría que me cuentes algo al respecto, qué pensás al respecto y cómo lo ves a futuro. Bueno, sin duda que es algo que va a ser muy revolucionario si ya no lo es, ¿no? Sin duda, va a cambiar muchísimas cosas, incluso en la industria donde estamos nosotros, que son la industria de servicio. Nosotros todavía no sabemos, pensamos que nos va a ayudar, pero tampoco pensamos qué tan radical va a ser ese cambio, tampoco sabemos o podemos predecir qué tan radical va a ser ese cambio. A lo mejor la industria nuestra termine cambiando radicalmente, y después más en general, yo creo que si nosotros vemos el pasado, todo avance tecnológico, innovación tecnológica siempre terminó mejorando la calidad de vida de las personas. La revolución industrial, electricidad, telefonía, internet, telefonía móvil y ahora AI. Todo lo anterior terminó mejorando y aportando calidad de vida a las personas y generando nuevas oportunidades económicas. Entonces yo pienso que esto va a ir en esa misma dirección. No lo podemos asegurar, es muy incipiente, no sabemos cómo va a ser, pero yo creo que va a ir en esa dirección. Y hay cosas realmente muy impresionantes cuando uno ve tendencias, pensar en tener un asistente es terrible, que te ayude en todo lo que vos hagas, que te haga más productivo, que te haga hacer mejor tu trabajo, también para la vida personal. Si a eso le sumamos toda la parte robótica, que eso es algo que también ya está muy avanzado, tener esas capacidades de inteligencia artificial en un robot que puede interactuar con el entorno físico, eso va a ser impresionante. Empezar a tener un asistente físico que te acompañe a todos lados, alguien que te ayude en las tareas de tu casa, además de que te vas a subir al auto que se va a manejar solo, la heladera que va a pedir comida, no sé, todo. Pero es impresionante las cosas que... Sí, lo importante también es prepararse, ¿no? Porque a veces uno piensa que tiene un porcentaje o le descubre un porcentaje de opciones y es infinita las posibilidades que ya tiene hoy. Martín, desde Mava fundamentalmente ustedes funcionaban conectando empresas con desarrolladores de app o Sí. ¿Cómo era ese proceso en cuanto a cómo distinguís vos, sabiendo de que tus clientes están necesitando algo bueno, cómo percibís que una app es buena, va a servir, y si tenés un feedback con el que la está desarrollando para recomendarle o no algunos cambios? Sí. Bien, sí, uno de los servicios que nosotros tenemos es complementar los equipos de nuestros clientes sumando personas que tengan conocimiento específico que los ayude a llevar ese proyecto adelante, pero también otra de las cosas que hacemos es a veces nos sentamos con el cliente, definimos el proyecto y llevamos el proyecto adelante nosotros. Claro. Ese tipo de cosas también lo hacemos. Y ahí bueno, esa es la situación que preferimos, ¿no? Idealmente preferimos ya comenzar nuestra relación comercial desde ese momento inicial, poder discutir acerca del proyecto, tecnologías, presupuesto con el cliente y después nosotros poder acompañarlo más desde ese lugar y no tanto acompañarlo una vez que el proyecto ya comenzó. Pero cuando vos pensás cualquier proyecto de tecnología, nosotros siempre lo que buscamos, y yo creo que lo que hay que entender siempre es cuál va a ser la contribución o el impacto de ese proyecto en el negocio. Bien. Es decir, por qué el negocio quiere llevar adelante ese proyecto, qué es lo que quiere lograr o cuál es el problema que quiere resolver. Idealmente ese objetivo hay que atarlo también a un retorno económico, porque las inversiones de este tipo de proyectos son grandes, entonces hay que
diseñar o estimar y después medir que haya un retorno económico. Una pregunta del desconocimiento de cómo se mide la rentabilidad a alguien que está emprendiendo de algo relacionado al rubro, ¿no? Sí, la rentabilidad la medís, la buscás porque tenés que definir o entender bien en qué variable del negocio va a impactar ese proyecto que estás haciendo. Está bien. Entonces ahí vas a saber si esta solución informática que estamos construyendo, una vez que está implementada y está en uso, está generando valor o está incrementando esa variable que estamos midiendo. Está bien. Y eso también es muy importante, además de que, digamos, es fundamental para después al final del proyecto entender si el proyecto fue exitoso o no. También es muy importante en función de cuál es esa mejora que yo quiero lograr en la empresa, definir un presupuesto o entender cuál es el presupuesto adecuado a eso que estoy pensando, porque si yo quiero realmente duplicar ventas o realmente generar un impacto muy grande, bueno, la inversión tiene que estar acorde a eso. Ya relacionado a eso. Entonces, y eso también te ayuda a entender bien cuál es el impacto en el negocio. El presupuesto que tengo, eso también te ayuda a definir qué tecnologías o qué solución implementar, porque dentro de todo ese abanico de opciones que hay diferentes presupuestos, ¿no? Y también hay diferentes situaciones en función de lo que uno está esperando impactar en el negocio. Por lo tanto, tiene que estar todo atado y se empieza primero el negocio, presupuesto, y después voy a las tecnologías. Bien. A pesar de ser nosotros somos una empresa más de tecnología. Sí, pero lo manejas de ese modo. Siempre lo tenemos que ver así. Bien, bien. Martín, le hacemos un par de preguntas a todos los que pasan por el lienzo, que se repiten. La primera de ellas es la que te voy a hacer ahora, que es un poco contarnos alguna experiencia o algún proyecto o algo que encaraste que no salió como querías. Y bueno, sí. Y si querés contarnos cómo lo resolviste. Sí. Estás pensando cuál elegir. Claro. Uno que no dé tanta vergüenza. No, yo creo muy a los inicios, posiblemente cuando estábamos en el segundo o tercer año de la compañía, nosotros nos habíamos olvidado de vender o no llegamos a un punto donde no éramos conscientes de que para que la compañía siga creciendo o la rueda siga girando, lo primero y más importante que tenés que hacer es estar vendiendo todo el tiempo y tener siempre foco en eso y un ojo puesto ahí. Nosotros, por cómo habíamos armado la compañía, donde nuestros primeros clientes eran las empresas donde nosotros trabajábamos. Ah. Uno de los primeros clientes más fue Indra. Entonces una empresa muy grande nos daba un montón de trabajo y generábamos un montón de oportunidades con ellos. Un poco nos olvidamos de vender, ¿no? Y entonces ese sí fue un error, porque después llegamos a un momento en 2012 donde uno de los clientes con los cuales trabajábamos junto con Indra tuvo un problema que tuvo que cerrar la compañía y se nos cayó un proyecto grande y también estábamos perdiendo bastante competitividad en Argentina para trabajar con proyectos en el exterior. Por lo tanto, buscar nuevas oportunidades por ese lado era difícil. Nos encontramos en una situación bastante crítica porque nos estábamos quedando sin proyectos y no teníamos nuevas oportunidades o nuevos clientes con los cuales seguir trabajando. Entonces, ese sí es un error bastante grave, producto también de nuestra inexperiencia. Sí, es típico. ¿No? Pero que lo aprendimos. ¿Tuvieron una visión externa para el aprendizaje o ustedes mismos dijeron? No, lo aprendimos chocándonos contra la realidad, porque lo pagamos y en esa época sufrimos porque tuvimos una caída importante en la demanda, caída de facturación y demás. ¿Y trajeron a alguien que se encarga de esa parte? ¿Se redistribuyeron ustedes las tareas? En ese momento lo que hicimos principalmente fue redistribuir y poner foco en eso.
Bueno, bien, genial, Martín. Bueno, Eh, te paso un poquito a la parte un poquito más social y ética de la tecnología. Si bien la brecha social históricamente nos viene acompañando y va haciendo que cada vez peor, me interesa y confío en ver si las nuevas tecnologías pueden ayudar a reducir esa brecha social, cultural, de quienes tienen más y tienen menos. Ujú. Es una muy buena pregunta esa. Em, Algo que también pasa, que se vio en el pasado con las tecnologías, es que democratizan muchas cosas, ¿no? Internet democratizó eh, el hecho de poder emprender en un entorno digital, es cada vez más fácil, más barato, más rápido. Todas las redes sociales, principalmente YouTube y demás, hicieron mucho más fácil para gente que quería generar contenido y empezar a de alguna forma meterse en esa industria, lo puede hacer de manera autónoma. Entonces creo que por ese lado la tecnología, internet, incluso AI, también lo estamos viendo en generación de contenido, es impresionante las cosas que se pueden hacer. Es increíble. Eh, Y también se ve, digamos, la parte artística, en todo, que sí, quizá con una estructura no tan importante, hoy pueden salir al mundo. que eso fue algo que en un principio no se veía tanto. Se pensaba que la inteligencia artificial iba a aportar muchísimo valor en automatizar procesos y cuestiones y no tanto en una cuestión más creativa. Y eso es impresionante. Generación de texto, video, imágenes. Es impresionante lo que se puede hacer. Y para las industrias creativas eso está sumando un montón. Volviendo a tu pregunta, todas estas tecnologías hacen que hacer cosas sea más fácil, por lo tanto, y se puede generar dinero o se pueden generar oportunidades o valor a través del uso de esas tecnologías. Después, con respecto a tu segunda parte de la pregunta, no sé si eso digamos, si va a Si achicar va contra... la brecha un poco, y viste que hay bastante discusión alrededor de eso, si en realidad es más importante achicar la brecha o subir el piso de los que están más abajo sin importar tanto cuánto ganan los que están más arriba, Sí, sí, la que eso pregunta. es un poco lo que pasa en los países más desarrollados, un poco así, ¿no? La brecha existe, pero el que menos gana está más arriba. Eh, la verdad que en ese sentido no sé si va a contribuir o va a hacer que la brecha sea más extensa. Lo que sí también se ve como cambios de formas de trabajar en la cultura de las personas y con el uso de este tipo de tecnologías, es que hay cada vez más empresas que son prácticamente de una sola persona o un equipo muy chiquito y que generan muchísimo valor e ingreso valiéndose de todas estas tecnologías. Por ejemplo, Sí, los youtubers sí, es un un caso, ejemplo, claro. son un caso de eso, pero ya se ve empresas que facturan cientos de millones de dólares y son una o dos personas. Sí, 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 es un Es cambio de impresionante. paradigma. Eh, Sé, porque en algún momento lo compartimos, trabajás y te incorporás al grupo de mentores del programa del centro comercial. Eh, Independientemente de esa experiencia, me gustaría qué consejo le podrías dar a alguien que está emprendiendo, ya sea en tecnología, si lo querés direccionar ahí, o a alguien que está por emprender, como aquel momento que tomaste la decisión vos de decir, Sí. che, me abro. Bien, yo creo que emprender es una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y profesional. Te suma, la verdad que por todos lados. Eh, es algo que yo de alguna forma recomendaría, si bien es un proceso también muy duro, Durísimo, sí. muy demandante, donde le terminás sacando tiempo a tu familia, al ocio, ¿no? Sí, a las amistades, a todo. Amistades, perdés mucho ahí, o de alguna forma tenés que aprender a balancearlo de otra manera.
y donde también tenés una probabilidad alta de que no te vaya bien, ¿no? La probabilidad de fracaso es bastante alta. Entonces es una experiencia muy buena e enriquecedora, pero que tiene todos estos riesgos, ¿no? Sí, sobre todo en los ciclos que tenemos nosotros Sí, como país sí. y los proyectos no son a corto plazo, para que funcionen siempre son a largo plazo. Para que funcionen siempre son a largo plazo, totalmente. Creo que la estadística decía que menos del 10% de los emprendimientos llegan a los 10 años y creo que alrededor del 50-60% termina entre el primer y segundo año. Esas son las tasas. Por lo tanto es muy difícil, pero si lográs pasar todo eso, eh, la experiencia es enriquecedora. Más allá de que te vaya desde el punto de vista económico Salís o ganando, lo que logres hacer, independientemente del objetivo. la experiencia es enriquecedora. Y al momento de tomar la decisión o elegir en qué emprender, yo creo que es muy importante entender si hay una necesidad o hay una oportunidad para eso que yo quiero hacer, sea lo que sea, ¿no? Yo quiero vender Coca-Cola, bueno, si estoy en el desierto, posiblemente haya una oportunidad, Sí, pero sí. ¿no? Entender eso es fundamental, porque eso sí ya te perfila de otra manera. Si estás si detectaste una oportunidad o una necesidad y vos vas a intentar solucionar eso, ya arrancás con el pie derecho, digamos. Sí, la capacidad de evaluar en qué, Exacto, ¿no? Porque a veces como que está sobredimensionado la pasión, a mí me apasionó esto toda la vida y voy por este lado, y a veces eso no hay exactamente, necesidad de eso, ¿no? exactamente. Y después otro tema a considerar, que tal vez es un poco más difícil, pero entender si esa necesidad o solución, esa necesidad o oportunidad que detectaste, no solamente pasa en tu entorno, por ejemplo en tu ciudad, sino que además pasa en la provincia, pasa en el país, pasa en el mundo. Y si esa solución que yo estoy pensando de alguna forma es escalable, porque hay que buscar también, o Y sí, la digamos, posibilidad ponerse de un poco crecimiento, de exacto, progreso. Bueno, el programa de mentoría tiene eso, ¿no? Que habitualmente, en el 100%, ¿no? Habitualmente, quien lo da es alguien que pasó por esas evaluaciones, exactamente. porque si no, si te rodeas solo de gente joven, impulsiva, puedes chocar contra eso. Eh, Martín, por fuera del rubro, Ujú. yo te conozco, sé que sos inquieto, pero independientemente del rubro, ¿estás pensando en emprender en otras cuestiones? Contamos un Ujú. poquito, sí o no. Sí, no, por el momento la verdad que no. Por una cuestión de foco y priorización. Esto es lo que decíamos, un poco lo que hablábamos antes. Eh, Soy inquieto, hay cosas interesantes para hacer, pero ahora estamos en un proceso de mucho foco, queremos seguir creciendo, queremos seguir consolidando un poco lo que logramos, y eso requiere full atención. El enfoque. Sí, 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 sí. Y bueno, esta es la última pregunta, espero te hayas sentido Sí, cómodo. muy bien. La verdad que es muy lindo, nos enteramos, es un rubro totalmente ajeno a mí, así que estoy aprendiendo mientras que te escucho, espero que todos los que estén escuchando el lienzo les pase lo mismo. Y es un poco saber, la última pregunta es, ¿cómo te ves a futuro? Si te ves Ujú. siempre activo en esto, ¿cómo te imaginás? O no sos de proyectar y que fluya nomás la vida. Em, no, sí, un poco en el mediano y largo plazo, digamos 5 o 10 años, nosotros tenemos la expectativa y la intención de seguir consolidando la compañía y seguir creciendo, tener mayor presencia en Estados Unidos es uno de nuestros objetivos, consolidar también la presencia que tenemos en Latinoamérica, que Latinoamérica siempre es una región donde hay oportunidades y si los países se alinean desde el punto de vista político y económico y la región se hace un poquito más estable de ese lado, eh, oportunidades de crecimiento ahí también va a haber. Eh,
Entonces un poco en el mediano largo plazo nos vemos como una compañía más grande, más sólida de lo que tenemos ahora. Y bueno, un poco hasta ahí llego. Llega mi planificación. Sí. Bueno, Martín, te vamos a hacer un presente que nos da siempre la gente de Pura Letra, que es un libro para que, para que en tus tiempos libres, muchísimas gracias. Lo vayas leyendo. Muy amable. Y bueno, para mí es un gusto, nos conocemos extra el lienzo, así que siempre es un gusto cada vez que nos juntamos a charlar un rato. Nos hemos ido conociendo con el tiempo. Así que bueno, mil gracias por haber venido y espero que la hayas pasado bien. No, muchas gracias, Gustavo. La verdad que muy buena experiencia. Y bueno, muchas gracias por la charla. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Nos vemos. Dale, muchas gracias.